Hola, gracias por venir. Hoy voy a presentar el trabajo que se hace en Cabo Verde, que nuestra ONG Proyecto Biodiversidad hace en la isla de Sal, en Cabo Verde. Mi nombre es Albert Asunera, soy vecino del Hospital de Llobregat y hace alrededor de unos 12 años que estoy en Cabo Verde. Junto a algunos colegas, hace unos 8 años, en 2015, fundamos una asociación, que es la Asociación Proyecto Biodiversidad. La fundamos en Cabo Verde, a pesar de que el equipo es un equipo internacional. La fundamos con el objetivo de proteger las especies en peligro de extinción y las especies endémicas de la isla de Sal y de Cabo Verde en general. Voy a explicar un poquito, para los que no lo sepan, dónde está Cabo Verde. Mucha gente se piensa que Cabo Verde está en Sudáfrica, porque se confunden con la ciudad del Cabo. Pero Cabo Verde es un país, un archipiélago atlántico, justo aquí, a unos 500 y pico kilómetros de Dakar, en Senegal, al sur de las Canarias, las Islas Canarias. Nosotros específicamente trabajamos en la isla de Sal, que es la isla que se encuentra más al noreste del archipiélago, una isla muy pequeña, desértica, muy árida, bastante plana, con algunas montañas y muy turística. Aquí en la imagen, en el zoom de la isla, podéis ver la distribución de diferentes áreas protegidas. En el color verde podéis ver las diferentes áreas protegidas de la isla, que son áreas donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del país. Como he dicho, Sal es una isla muy turística. Cada año llegan centenas de miles de turistas. Alrededor del 50% de todos los turistas que visitan Cabo Verde van a la isla de Sal. Y el turismo se concentra todo en la parte sur de la isla, que también, como podéis ver, es donde están la mayor parte de las áreas protegidas. Por lo tanto, hay bastantes conflictos entre desarrollo, urbanismo y turístico con la conservación de las áreas protegidas. Bueno, entonces, Cabo Verde está considerado un hotspot de biodiversidad a nivel mundial, porque tiene bastantes especies salvajes. Muchas de ellas son endémicas. Aquí en la imagen podéis ver un ejemplo de una de las especies de aves marinas que tenemos que se reproducen en el archipiélago, la tortuga pova, que también se reproduce en el archipiélago. Tenemos una de las varias plantas endémicas de Cabo Verde. Es un lugar muy importante también para varias especies de tiburones. Tenemos varias especies de tiburones que se reproducen también en Cabo Verde. Este específicamente es el tiburón limón. Reptiles terrestres que apenas también se encuentran en estas islas, y muchas aves migratorias y otras aves endémicas que también podemos encontrar. Se cuentan por decenas muchas especies de plantas, sobre todo, que debido a la localización de Cabo Verde y su lejanía del continente africano, pues hay muchísimas especies que solo se encuentran en este país. Pero obviamente hay un conflicto entre las personas y la biodiversidad. Aquí he puesto algunas de las amenazas. Tengo que decir que la presentación está en portugués, porque es la que utilizo cuando estoy en Cabo Verde. Cabo Verde es un país, es una ex colonia portuguesa, por lo tanto el portugués es el idioma oficial. Entonces la presentación por eso está en portugués, pero se entiende muy bien. Tenemos varios problemas, ¿no?, que amenazan toda la biodiversidad, y no solo los ecosistemas en general del país y de la isla. Tenemos el desarrollo de la costa, de las playas, por causa del turismo, el cambio climático, que tiene varios impactos, aparte de la subida del nivel del mar, más lluvias o menos lluvias, sequías intermitentes, etc. Tenemos el furtivismo de especies amenazadas, como la tortuga, ya lo veremos más adelante. Tenemos un problema muy grande con la gestión de la industria de la pesca, la introducción de especies invasoras, como pueden ser los perros, las ratas, etcétera, que también amenazan a las especies salvajes. El turismo, que realmente no está muy regulado aún, falta mucha regulación en el país. Y después la basura, ¿no? La basura que llega desde el mar, que también veremos algunas fotos más adelante.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Proyecto Biodiversidad, ¿qué hacemos en Cabo Verde? Como la situación en la isla es bastante compleja, no se trata de una isla desértica, quiero decir, una isla sin personas, se trata de una isla con mucho desarrollo, con mucha presión, con turismo, etcétera, etcétera. Tenemos que diseñar varios programas para actuar en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco para ver los ámbitos en los que se trabajan. Trabajamos a nivel nacional con proyectos de sensibilización, con las autoridades, pues también con la población en general. Tenemos proyectos de desarrollo comunitario, sobre todo proyectos de conservación de la biodiversidad. Trabajamos con el sector de la pesca sostenible, de la pesca artesanal, perdonad. Trabajamos también en la gestión participativa de áreas protegidas. Y finalmente trabajamos mucho con el sector privado para acercar la industria del turismo a una industria más sostenible, que es muy difícil. Entonces, bueno, esto, vamos para atrás, esto lo hacemos a través de colaboración con el sector privado, con el sector público, con el gobierno, las escuelas, institutos, universidades de Cabo Verde, pero también universidades internacionales. Por ejemplo, colaboramos con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Londres y hacemos innovación, utilizamos herramientas, por ejemplo, trabajamos bastante con drones, con cámaras térmicas, con cámaras de fototrampeo, quiero decir, intentamos también ir mejorando las técnicas de conservación. Y todo esto con el objetivo único de conservar los recursos naturales de la isla y del país. Entonces, bueno, la idea es que os voy a hablar un poco de los diferentes proyectos que tenemos en Cabo Verde, para que también entendáis un poco. Y voy a centrar un poco con las tortugas marinas, porque es una especie bastante emblemática y yo creo que la gente, realmente vemos que la gente, cuando hablas de tortugas marinas, a la gente le gusta muchísimo, ya entiende, ¿no? Como es que se sensibiliza muchísimo más. Aquí pone 2021, pero no os preocupéis, esto es una slide reciclada. Entonces, bueno, antes de nada, bueno, esta foto ilustra muy bien el trabajo que hacemos en Cabo Verde. Las tortugas marinas vienen a desovar de noche. Probablemente ya habréis escuchado algunas noticias, porque cada vez hay más tortugas desovando en las costas mediterráneas. Entonces ellas desovan bastante de noche y esto es un poco nuestro trabajo, ¿no? Que es bastante arduo y constante, trabajar durante la noche, durante muchos meses de verano, con equipos bastante grandes y sobre todo con luz roja, porque las tortugas tienen una fotosensibilidad muy importante, ¿no? La luz blanca les perjudica. Entonces, bueno, en el mundo os voy a explicar un poco rasgos generales sobre las tortugas marinas para que entendáis un poco, ¿no? En el mundo hay 7 especies de tortugas marinas, de las cuales 6 de ellas están clasificadas en peligro de extinción. En Cabo Verde, de estas 7 especies tenemos 5, hay 5 especies presentes, pero la única que desova regularmente es la tortuga boba, o tartaruga cabezuda, que es como la llamamos en Cabo Verde, o careta careta, que es el nombre científico, que es esta de aquí. Es una especie que se encuentra clasificada como vulnerable. Luego tenemos otras especies que de vez en cuando también desovan en las islas de Cabo Verde, pero muy esporádicamente, por lo tanto tampoco no vamos a hablar de ellas. Entonces, la distribución de esta tortuga es muy grande. Es una tortuga muy cosmopolita. Aquí podéis ver la distribución en un verde más clarito, ¿no? Tenemos América, África, Europa. Como podéis ver, se encuentra en casi todos los océanos. La estrellita aquí, si os acordáis del primer mapa, esto es Cabo Verde. Y es muy importante decir que Cabo Verde es, de hecho, tiene la población más grande de tortugas marinas, de tortuga boba, de todo el mundo. Es donde hay más tortugas reproductoras en todo el mundo. Para que os hagáis una idea, os he puesto esta figurita. Esto de aquí en rojo, que no sé si lo veis, esto es la isla de Sal. Esto es la isla de Sal. Entonces, en la isla de Sal hay más tortugas que en todo el mar Mediterráneo junto. Entonces, solo en la isla de Sal, esto es una escala real, ¿de acuerdo? Entonces, solo en este puntito rojo, y en algunas playas de este puntito rojo, hay más tortugas desovando que en todo el mar Mediterráneo. Obviamente esto por muchas razones, la posición, la situación
geográfica de Cabo Verde, el clima y muchas otras explicaciones, ¿no? Que no voy a entrar en detalle porque nos alargaríamos mucho. Entonces, bueno, la tortuga boba, he dicho antes que está clasificada como vulnerable. Aquí lo que veis es la escala de la IUCN, de la escala de la lista roja de especies amenazadas. Entonces, cuanto más a la derecha, más amenazada. He dicho que la tortuga boba es vulnerable, pero de hecho, cuando se hace un análisis más específico a nivel regional, lo que vemos es que las tortugas boba de Cabo Verde tienen un nivel más de amenaza, están amenazadas. Sí. Entonces, por eso mismo es importante. Se hizo un estudio en 2011 donde identificaron la población de Cabo Verde de tortuga boba como una de las 11 poblaciones más amenazadas del mundo de tortugas marinas. ¿Pero por qué están amenazadas? Hay varias amenazas. La verdad es que la isla de Sal, que la podéis ver aquí desde vista de avión, la isla de Sal concentra muchísimas amenazas, que tenemos una colección de amenazas. Las más importantes están aquí ilustradas. Tenemos el problema de la caza ilegal o el furtivismo. En Cabo Verde aún se cazan tortugas para su consumo, el consumo de la carne y de los huevos, por eso veis apenas el caparazón y la cabeza. Tenemos también el problema del desarrollo de la orla costera o de la costa. Todo esto son las playas de arena blanca, que son las playas que las tortugas prefieren para desovar. Por un tema de temperatura, de incubación. Playas con arena oscura, los huevos no tienen tanto suceso. Por lo tanto, son estas playas donde hay más desove, pero también son estas playas donde se construyen más hoteles para la industria de turismo. Tenemos el problema de la basura. Esto es el resto de una red fantasma, una red de pesca que acabó a la deriva y acabó en la playa, y esto es una tortuguita que al salir de la arena se encontró con esta red y esta en particular fue rescatada y la liberamos, pero no todas tienen la misma suerte. Tenemos otro problema muy grande, que es el problema de la iluminación en las playas, porque las tortugas, como he dicho, son fotosensibles. Entonces ellas, cuando nacen, normalmente se orientan, siguen la luz, siguen el foco de luz más brillante que encuentran. Entonces normalmente esto sería el océano, o sea, el horizonte del mar, pero con el problema de la polución lumínica, las tortugas acaban yendo para la ciudad y para los resorts hoteleros. Y luego tenemos otros problemas. Aquí veis una foto de una tortuga que ha sido atacada por perros asalvajados, que es un problema creciente en la isla y igual en muchos países, donde los perros callejeros son realmente un problema, y no solo un problema ambiental, sino también un problema de salud pública. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en Cabo Verde? ¿Qué hace nuestra organización para atajar estos problemas? Una de las principales actividades es las patrullas de las playas de desova. Básicamente, lo que hacemos es organizar durante los meses de verano, que es más o menos de junio a octubre, organizamos patrullas nocturnas en todas las playas de la isla. Hablamos de 30 kilómetros de playa. Y nuestra presencia en la playa evita que los furtivos, los cazadores, se animen a coger las tortugas. Aquí lo que veis es una foto. Todas estas líneas que veis aquí, que son curiosas, ¿no? Parecen huellas en la playa. Todo esto son rastros de tortugas que ya subieron y bajaron de la playa. Solo para que tengáis una idea de la cantidad de tortugas que sale en un espacio pequeño de playa. Entonces, patrullas nocturnas. Trabajamos mucho con las autoridades, porque claro, nuestra ONG no es una autoridad, es una ONG, por lo tanto no tenemos ninguna responsabilidad civil, ¿no? Y necesitamos el apoyo de la policía, pero también del ejército. Trabajamos muchísimo con el ejército. Entonces trabajamos con ellos, los apoyamos con herramientas, con formación, y ellos patrullan las playas con nosotros. Y luego tenemos un programa bastante extenso de voluntariado nacional e internacional. Cada año vienen, yo creo que el año pasado tuvimos el récord, y no sé si tuvimos casi 100 voluntarios internacionales que vinieron a la isla para ayudarnos con las patrullas de las playas. Y bueno, luego obviamente pues hacemos investigación científica, entonces recogemos muchos datos para entender mejor cuál es el estado de la población, entender, por ejemplo, el impacto del cambio climático sobre las tortugas, etcétera, etcétera. Entonces también hacemos bastantes estudios científicos.
Esto lo pongo para que tengáis una idea. Esto es un mapa de la isla y aquí lo que veis es la distribución de las patrullas dependiendo de la zona, ¿no? Aquí tenemos los diferentes colaboradores, tenemos el ayuntamiento, tenemos asociaciones de pescadores que también nos ayudan a las patrullas, tenemos el ejército, tenemos nuestros voluntarios y guardas ambientales que son contratados y tenemos las patrullas con dron. Entonces esto es una distribución de todas las patrullas en toda la isla, para que veáis que es un trabajo bastante extenso. Estamos hablando de que cada noche hay probablemente unas 50-60 personas que nuestra organización organiza y distribuye en todas estas zonas para patrullar. Y esto hablamos desde mitad de junio hasta mitad de octubre. O sea, estamos hablando de tranquilamente 120 noches seguidas sin parar, sin fines de semana, patrullando estas playas. Esto es una de las playas, mis playas preferidas. Es una área protegida, es una playa que, como no tiene ningún tipo de construcción atrás, porque no puede tener, es una montaña, es una playa que es bastante segura para las tortugas y realmente aquí es uno de los últimos bastiones que tienen y que tendrán estas tortugas, esta especie en la isla de Sal. Entonces, bueno, os quiero enseñar también, os comenté al principio que también innovamos, entonces en los últimos años hemos empezado a utilizar drones con cámara térmica. Son drones simples, pequeños, pero que nos permiten llegar a zonas de la playa donde antes no podíamos llegar y nos permiten ver mucho más de lo que veíamos de noche a pie de playa. Entonces con estos drones nos permiten llegar a zonas muy lejanas. Aquí, por ejemplo, tenéis un mapa con los puntos donde hay, digamos, el aeropuerto del dron, ¿no? Donde están los pilotos del dron. Y todo esto son las zonas que son patrulladas gracias al dron. Estamos hablando de aquí, por ejemplo, toda esta costa son casi 10 kilómetros de distancia que podemos hacer tranquilamente en 20 minutos. Y aquí veis una imagen del dron. Lo que veis aquí son estos dos puntitos blancos. No sé si los veis bien. Sí. Estos dos puntitos blancos son dos cazadores furtivos que encontramos con tortugas. Lo que pasa es que ellos, en este momento, se dieron cuenta que el dron estaba y se estaban escondiendo debajo de este árbol. Y ahora haremos un zoom. Lo que veis aquí otra vez, en zoom, son las dos personas. Aquí veis uno que está tirado en el suelo intentándose esconder. Y más abajo, aquí, vosotros obviamente no lo vais a identificar, pero estos son dos tortugas. Que haciendo el zoom ya se ve un poco más la forma de tortuga. Son dos tortugas que los cazadores ya habían cogido, las habían girado boca arriba, ellas claro no pueden hacer nada, y las tenían, ya estaban esperando para matarlas. Entonces nuestra intervención salvó a las tortugas, los cazadores huyeron, porque claro, el dron tampoco puede hacer mucho más, pero nuestro equipo de intervención llegó con un coche y el ejército y liberamos las dos tortugas. Es uno de los ejemplos de uso de dron, ¿no? En la conservación de las tortugas marinas. Entonces, bueno, estaba hablando del apoyo del ejército. Aquí lo que vemos es una de las formaciones que hacemos antes de la campaña de tortugas, con todos los nuevos reclutas del regimiento que tenemos en la isla de Sal. Cada año participan alrededor de 100 y pico reclutas, con lo cual también es una forma de educar a esta gente. Y aquí tenemos una de las patrullas con el piloto del dron, con el controlador del dron y uno de los sargentos que estaba apoyando esa noche en la patrulla. Aparte de eso, también tenemos obviamente las autoridades ambientales que nos apoyan con transporte, el ayuntamiento que también nos facilita guardas del ayuntamiento durante las noches de verano para patrullar ciertas zonas. Entonces, bueno, otra de las cuestiones muy importantes es la protección de los niños, porque como os había dicho, hay un problema de construcción en playas, cada vez hay más resorts en las playas de desova, hay el problema de la polución lumínica, las tortugas nacen de noche, las tortuguitas nacen de noche, van en dirección a la ciudad. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, de ciertas playas o playas urbanas o playas donde hay muchos hoteles, cogemos los nidos de las tortugas, los huevos, y una vez las tortugas han puesto los huevos en la playa, los cogemos y los llevamos por la mañana a unas zonas que nosotros llamamos cercados de incubación, creo que podemos llamarlo en español, donde los ponemos y los incubamos. Es básicamente una zona de la playa que ponemos una red o una valla y controlamos el desarrollo de los huevos.
Cuando las tortugas nacen, que ya lo he dicho que es durante la noche, estas tortugas son liberadas para el mar. Aquí en la foto lo que podéis ver es el vivero más grande que tenemos, que también es una atracción turística muy importante y sirve también para sensibilizar a los visitantes. Para que tengáis una idea, cada año colocamos en viveros, en unos 5 o 6 viveros, en unos 5 o 6 cercados de incubación, colocamos alrededor del 10-15% de todos los nidos que son colocados en la isla. Estos son alrededor de 1.500-3.500 nidos que colocamos cada año en cercados. Para que tengáis una idea, aquí en el mar Mediterráneo, en la costa española del mar Mediterráneo, cada año tenemos 3-5 nidos, más o menos. Ahora no lo sé, pero esta es la escala. Nosotros hablamos que en estos cercados colocamos miles de nidos cada año. Y con la universidad, como ya decía, con la Universidad de Londres aprovechamos que tenemos esta herramienta de conservación para hacer investigación sobre el impacto del cambio climático, porque el desarrollo de el sexo de la tortuga no se determina con cromosoma sexual como nosotros, los mamíferos, pero se determina con la temperatura de incubación de los huevos. O sea, cuanto más caliente está la arena, nacen más hembras. Cuanto más fría está la arena, nacen más machos. Por lo tanto, con el cambio climático tenemos la preocupación de que aumente la temperatura de incubación y salgan y se creen, ¿no?, que se desarrollen solo hembras, lo cual es un problema para la población. Por eso al final hacemos estudios con la Universidad de Queen Mary University of London. Esto es un zoom del vivero. Aquí veis la distribución de los 5 viveros que tuvimos el año pasado en la isla de Sal. Este vivero justamente está aquí, que es la zona más turística de la isla. Y como ya os he dicho, esto es una atracción turística. De hecho, es una de las atracciones más importantes de la isla. Aquí vienen cada día centenas de turistas a visitarnos, tenemos puntos de información, damos charlas, etcétera, etcétera. Y bueno, no solo nos dedicamos a trabajar en tierra, también buscamos las tortugas en mar, porque al final la tortuga boba, cuando viene a desovar a la playa, es apenas por un pequeño momento de su vida, porque las tortugas están siempre en el agua. Entonces lo que hacemos también, utilizando drones y diferentes tecnologías, hacemos seguimiento de las tortugas una vez están en el mar. Aquí lo que veis es, usando dron, lo que veis son 2 tortugas que están juntas. Probablemente estas tortugas estaban apareándose, porque normalmente cuando se aparean hacen círculos y hacen como una especie de baile antes de lo que sería ya la fecundación. Y ejemplos de tecnología que utilizamos para hacer el rastreo. Aquí lo que tenemos es una especie de GPS, es una especie de smartphone colocado en el caparazón de una tortuga con una resina natural que al cabo de unos 3-4 meses, si no la recuperamos nosotros, se desengancha del caparazón. Y esto lo que nos da es una información muy valiosa de distribución. Aquí lo que veréis es un vídeo de algunos GPS que fueron colocados en la playa y el movimiento de las tortugas, ¿no? Aquí vemos 2 tortugas, el azul y el rojo, son 2 tortugas diferentes, y vemos lo que hacen una vez han desovado. Tenemos 2 comportamientos muy diferentes, una que apenas se mueve en esta zona y otra que es más inquieta y que no para de viajar. Entonces, esto es súper importante, porque claro, nosotros podemos proteger las playas, pero si no sabemos dónde ellas desovan, dónde ellas pasan el tiempo cuando están en el agua, puede ser que esas zonas no estén protegidas y sean vulnerables. Entonces, por esto mismo es importante. Y trabajamos con el turismo, ya lo he comentado, hacemos muchísimas formaciones con guías turísticos de la isla, hacemos muchísimas formaciones en los hoteles, con el personal del hotel, con el personal de playa, etcétera, etcétera, para que minimicen los impactos de su actividad y también informen a los clientes, a los turistas que vienen en decenas de millares a la isla y que tienen un impacto grande. Y otra cosa que hacemos, que es bastante importante, es evaluar nuevos proyectos que pensamos que tienen un impacto en
las especies, ¿no? Entonces, antes de que estos proyectos son aprobados, nosotros los leemos los estudios de impacto ambiental y si hace falta presentamos estudios técnicos para pedir que estos proyectos sean cancelados o al menos que sean adaptados a diferentes situaciones, ¿no? Y también hacemos un poco de gestión de las áreas protegidas, porque el gobierno de Cabo Verde puede tener mucho ánimo de gestionar el tema ambiental, pero no tiene mucha capacidad. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlos en implementar los planes de conservación, planes de gestión de áreas protegidas, etc. Aquí lo que veis es un ejemplo de lo que os comentaba. Cada línea, es un poco confuso, pero cada línea, cada color, esto es el seguimiento de una tortuga, es el movimiento de una tortuga después de ella colocar los huevos. Ella colocó los huevos, salió de la playa y fue a algún otro lugar de la isla, ¿no? Entonces aquí lo que vemos son estas zonas azules, son las zonas protegidas, pero estas zonas que tienen una raya, esto es la isla, ¿no? Digamos. Estas zonas que tienen una raya, estas son zonas de desarrollo turístico, zonas donde se pueden construir hoteles. Entonces, esto, por ejemplo, este mapa lo creamos porque había un proyecto que se quería desarrollar justo aquí, una zona donde nos dimos cuenta que por alguna razón, no sabemos cuál, pero por alguna razón era una zona donde muchas tortugas iban a descansar después de poner los huevos. Entonces nosotros presentamos este mapa, esta información, y de hecho este proyecto no lo permitieron. Algunas de las actividades que afectaban la zona costera no las permitieron. Entonces, esta es la importancia un poco del trabajo científico que hacemos, ¿no? Trabajamos con equipos muy grandes. Esto es una foto del campamento principal donde pasan todo el verano nuestros voluntarios y estudiantes de la Universidad de Cabo Verde. Para que tengáis una idea, el año pasado tuvimos unas 153 personas constantemente trabajando con nosotros, aparte de coordinadores, 37 asistentes de campo que son básicamente caboverdianos jóvenes que trabajan con nosotros, estudiantes de la Universidad de Cabo Verde, conductores, pilotos de dron, pescadores de las comunidades que también nos apoyan cada noche para patrullar las playas y sobre todo unos 80 voluntarios internacionales que viajaron hasta Sal solo para unirse a las patrullas. El resultado, esto es un gráfico de la cantidad de nidos de tortuga boba registrados solo en la isla de Sal. Cuando empezaron los trabajos de conservación en 2008, se registraron apenas 376 nidos. Nosotros no contamos las tortugas, contamos los nidos, que es lo que es fácil de contar. Las tortugas no las ves todas, ¿no? Entonces contamos los nidos. En 2008 registramos 376 nidos, que era un número muy pequeño. Pero podemos ver que durante los años este número ha ido creciendo y ahora hay un aumento exponencial bastante increíble del número de nidos. Fijaos que en 2021 de 300 y pico pasamos a 53.500 nidos, solo en la isla de Sal. El año pasado bajó un poco a 16.000 nidos, pero sigue siendo el tercer año con más tortugas. Para este año esperamos otra vez tener un año con muchas tortugas visitando las playas de Cabo Verde. Y bueno, hasta aquí una pequeña introducción a los trabajos de conservación con tortugas marinas en Cabo Verde. Ahora os voy a explicar un poquito los trabajos que hacemos en otros ámbitos, que también hacemos muchos. Os lo estoy agrupando un poquito aquí hablaré de conservación terrestre, luego pasaremos a conservación marina. Me he olvidado de decirlo, aquí abajo veis todos los financiadores, que mucha gente nos pregunta, ¿y cómo pagáis todo esto, ¿no? Pues aquí veis todas las entidades financiadoras que van desde organizaciones internacionales con dinero de gobiernos, hasta universidades, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Cabo Verde lo que tiene una cosa que está muy bien, y es que tenemos aves marinas, y como es un país de islas, tradicionalmente ha habido ha sido una parada bastante importante, un paraje muy importante para diferentes especies de aves marinas. En este caso aquí tenéis este ave, que es precioso, es en portugués se llama rabo de junco, en español se llama rabijunco, es una especie tropical que creo que en Canarias se ha visto alguno, pero normalmente no llega tan al norte, y es una especie que felizmente en Cabo Verde durante muchísimos años se ha consumido,
también, como las tortugas. Entonces las poblaciones han disminuido muchísimo. Entonces nuestros trabajos también van un poco alrededor de ver y monitorizar estas especies de aves marinas para protegerlas y también para saber cuál es su estado de conservación. Tenemos 4 zonas en la isla donde son zonas de reproducción de aves marinas. Es muy interesante la isla de Sal porque tiene zonas completamente diferentes. Tenemos una especie de precipicio donde se reproducen muchas tortugas. Tenemos una zona interior que no es muy agreste, que también hay reproducción. Tenemos un pequeño islote que está un poco alejado de la isla, que es un sitio muy importante de reproducción de aves marinas. Tenemos hasta 5 especies de aves marinas reproduciéndose en este islote. Y luego tenemos esta montaña que está justo al lado del islote. Bueno, tenemos, ya he hablado del rabijunco. Este es un polluelo muy bonito, recién nacido de rabijunco. Nosotros lo que hacemos es básicamente seguimos la población. Cuando son mayores les ponemos unas anillas para saber qué bicho, ¿no? qué individuo es. Hasta ahora hemos anillado más de 1.600 nidos. Esto es de 2021, por lo tanto ahora tendremos muchísimos más individuos identificados. Y bueno, como podéis ver, pues imaginaos cuando te encuentras esto dentro de un agujero de una roca, ¿no? Pero tenemos otras especies y algunas de estas especies de aves marinas son endémicas. Endémicas quiere decir que solo se encuentran en Cabo Verde. Tenemos 3 especies endémicas de Cabo Verde que se reproducen también en la isla de Sal y que nosotros damos seguimiento. La población más grande, la especie más grande de ave marina de Cabo Verde, de nuestra isla, perdonad, es el rabijunco. Estas son menores, pero por ser endémicas también son especies de alto interés biológico. Aquí veis el trabajo que hacemos con la Universidad de Barcelona, que es un grupo muy importante. En la Universidad de Barcelona hay un grupo muy importante de ecología de aves marinas. Y aquí, bueno, para que veáis, lo que hacemos es recogemos muestras biológicas, muestras de sangre, analizamos, por ejemplo, el contenido de contaminantes orgánicos e inorgánicos, analizamos el contenido, la alimentación de estas aves para ver también si están cambiando los hábitos. Porque, claro, imaginaos que durante 10 años, si estas aves cambian el hábito de alimentación, no es porque ahora prefieran comer otro tipo de pescado, es porque ese pescado ya no está en sus áreas de pesca, y eso puede ser un indicativo de sobrepesca en esas zonas, ¿no? Y ponemos geolocalizadores y GPS en estas aves para ver dónde van a pescar, dónde van después de la reproducción, ¿no? Aquí lo que veis es un mapa súper interesante. Cada color es una especie diferente y esto es la distribución de estas aves durante la época de nidificación, ¿no? Vemos que esto sería Cabo Verde, las islas de Cabo Verde están más o menos por aquí. Esto es el espacio económico de Cabo Verde, la zona especial económica de Cabo Verde, y esto es Senegal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que vemos ya es que hay una especie de ave marina, que no me acuerdo el nombre en español ahora, la pardela de Cabo Verde, que utiliza mucho esta zona de Senegal. Y esta zona coincide mucho con una de las zonas de más intensidad de pesca ilegal del mundo, que es esta zona de aquí. Entonces eso ya nos indica que puede haber un problema entre esta especie y los barcos de pesca ilegales. Y luego también trabajamos con el águila pescadora de Cabo Verde. Nosotros en Cabo Verde llamamos guincho, que es un nombre que en Canarias creo que también se utilizaba en su momento, no sé si se utiliza aún. Entonces es una especie que normalmente es migratoria. Normalmente pasa los veranos en los países nórdicos, por ejemplo en Escocia, en el Reino Unido, en Noruega, en Suecia. Toda esa zona pasa bastante tiempo ahí. Y en verano lo que hace es bajar más para latitudes más al sur, por ejemplo en Senegal, etc. No obstante, la población que tenemos en Cabo Verde hemos visto que es residente, no migran, se quedan en Cabo Verde todo el año. Justo ahora mismo, en este momento, es la época reproductora y ahora estos bichos están empezando a hacer los nidos. Aquí lo que veis es un padre y las 3 crías que están comiendo una comida que el padre ha traído.
Y bueno, el trabajo que hacemos también es un poco el parecido al trabajo que hacemos con las aves marinas. Les ponemos unas anillas para que veáis esta pata es de un polluelo, pero ya es un tamaño considerable. Da bastante miedo ponerla esta anilla porque la verdad es que la pata ya es un tamaño bastante importante. En la isla de Sal hay alrededor de 10-11 parejas de águila que se van reproduciendo todos los años. Un año hay 9, otro año hay 11, 12, 8, 10, pero más o menos nosotros calculamos entre 10 y 11 parejas, con un suceso reproductivo diferente, depende del año, por causa de varios factores, como puede ser también la predación por las personas. Infelizmente hay muchas personas que les gustan los pollos para tenerlos en casa, hasta que ya se hacen demasiado grandes, obviamente, entonces los liberan, ¿no? Y otras situaciones que tenemos, que bueno, ya he dicho, esto es un ejemplo de la caza ilegal del rabijunco. Estos son alrededor de... Este día encontramos alrededor de 20 cadáveres de rabijunco que fueron cazados por personas y dejaron apenas los restos, ¿no? Se llevan todo lo que sería la carne del cuerpo. Y otros problemas que tenemos, que es la presencia de perros y de gatos en las zonas de reproducción, que también son animales que depredan a estos animales. Estas fotos las tomamos con cámaras de fototrampeo camufladas que disparan una foto cuando detectan movimiento. Y luego tenemos las plantas endémicas. Como ya he dicho antes, Cabo Verde, al ser un archipiélago muy alejado del continente africano, tiene muchísimas especies de plantas endémicas que son muy bonitas. Y a la isla de Sal, a pesar de ser una isla sumamente árida, pensar que tenemos lluvia apenas 3 días al año, 2 o 3 días al año, 4 el año que tenemos más. A pesar de ser una isla muy árida, tenemos bastantes especies endémicas que cuando hay lluvia después florecen todas, y la verdad es que es una gozada, ¿no?, trabajar con ellas. Entonces, bueno, lo que hacemos es trabajar con ellas. Hay algunas que realmente están en peligro de extinción, ahora lo veremos. Y una de las especies arbóreas, una de las pocas especies arbóreas que tenemos en Cabo Verde, que es nativa de Cabo Verde, es esta palmera. Esto es un endemismo de Cabo Verde, es una palmera que apenas se encuentra en Cabo Verde, y no en todas las islas, en algunas islas. En la isla de Sal tenemos en varias zonas, ¿no? Forma una especie de oasis, y es una especie que también está amenazada por la introducción de otro árbol, que es este de aquí, que es la acacia americana, que fue introducida creo que en los años 90 o 80 para evitar la erosión del terreno. Lo que pasa es que en ese momento no sabían que era una de las especies más invasoras del mundo. Entonces este es un problema que hay en todo el mundo. Este árbol lo que hace es que tiene una red de raíces muy profundas y que llegan a todo lado, entonces se queda en la poca agua que existe en el suelo y ahoga a las palmeras. Entonces aquí lo que veis es un poco el trabajo que hicimos, ¿no? Limpiamos esta zona de acacias, de los árboles. Aquí veis las palmeras ya en solitario. Una vez están en solitario, hacemos un sistema de riego y un sistema de mantenimiento de la zona para que no crezcan más árboles. Lo bonito de este proyecto es que trabajamos con un grupo de gente local que utiliza la madera de las acacias para hacer carbón vegetal de forma artesanal. Y aquí lo que hicimos fue también ayudarles a construir hornos artesanales eficientes, porque ellos no tienen el conocimiento, ellos hacen de una forma un poco artesanal, pero mal. Entonces lo que hicimos fue suministrarles con material y construimos los hornos. Ahora pues pueden producir carbón vegetal de mejor calidad y de menos cantidad de madera, producen mucho más carbón. Y luego hacemos seguimiento de diferentes plantas, de diferentes especies de plantas que están amenazadas de peligro de extinción. Pasamos por todas las zonas. Básicamente de momento hemos trabajado en 2 áreas protegidas, que son estas dos, y lo que hacemos es identificar la distribución. Aquí veis, por ejemplo, Wittania chevalieri, que es una especie críticamente amenazada, endémica de Cabo Verde, y vemos aquí la distribución en la zona. Aquí tenemos otra, Lotus bruneri, otra especie que también está amenazada. Trabajamos, bueno, estas son las zonas, ¿no? Esta es una de las especies que estamos hablando. De hecho, esta es la Wittania chevalieri, una de las que está amenazadas. Pero trabajamos con varias especies, las tenéis aquí, diferentes niveles de amenaza de extinción.
Y básicamente lo que hacemos es un seguimiento de las especies. Para 2023 vamos a construir un vivero de plantas endémicas y de palmeras endémicas, que de hecho es algo que tenemos que hacer ahora en breve, para empezar a reintroducir estas especies que por cualquier motivo han sido extirpadas, degradadas de sus ecosistemas naturales, sus hábitats naturales. Y lo que hablaba, ¿no?, de la gestión de áreas protegidas, el gobierno identifica áreas protegidas, hace la ley, lo pone en papel, pero luego no hace nada, ¿no? Es lo que internacionalmente se conoce como paper parks, que son parques en el papel, pero luego nada, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es movilizamos fondos internacionales e intentamos implementar los planes de gestión. Aquí lo que veis, por ejemplo, es uno de los proyectos que hicimos, que fue delimitar de una forma pasiva, con piedras en este caso, todos los caminos, hasta 7 kilómetros de caminos de la área protegida, y colocamos los señales, ¿no?, de identificación de las áreas protegidas. Esta es una de las entradas de una zona de dunas, una zona de reproducción de tortuga boba muy importante, y esto aquí lo que veis también es el impacto que tiene, es un impacto positivo en la industria de turismo. Un grupo de turistas con unas bicicletas eléctricas en este caso. Entonces, bueno, esto es para que veáis un poco, ¿no?, lo que hacemos. Identificamos los puntos de interés, los caminos oficiales de las áreas protegidas, hacemos un plan de señalización, un plan de caminos. No, aquí básicamente es el límite del área protegida en verde, y aquí los puntos de entrada del área protegida y los puntos de interés, donde colocamos señales de información ambiental, señales de regulación del área protegida, delimitamos el acceso para los coches y para los quads, que también es un problema, ponemos las indicaciones de dirección de las áreas protegidas. Esto es un trabajo que hacemos exclusivamente nosotros, junto con las autoridades ambientales, que obviamente ellos son los responsables, lo que pasa es que nosotros los ayudamos a implementar estos proyectos. Y bueno, otras zonas, bueno, esto yo creo que lo podemos pasar, son otras zonas, otro tipo de señalización que hacemos en otras áreas protegidas. Y luego hacemos recuperación de ecosistemas. Os he comentado que ahora en 2023 vamos a crear un vivero. Hicimos una prueba piloto en 2021 y 2022, que está aquí, es dentro de uno de los hoteles. Les convencimos para que empezaran a crecer una especie de planta que es nativa, que es el tarraf, y creo que en español se llama tamarindo exactamente. Entonces, esto es una especie que no está en España, es una especie nativa de Senegal, Marruecos, Mauritania y Cabo Verde. Entonces es un ejemplo, ¿no? Cogemos pedazos de ramas, los ponemos en tierra, los regamos, van creciendo, cuando tienen un tamaño ya un poco serio, los llevamos a la zona donde queremos volver a colocar, que crezcan estas especies, ¿no? Los colocamos, los regamos, y a cabo de un tiempo, a cabo de unos meses, ya vemos cómo por acción del viento la arena empieza a acumularse, el tamarindo empieza a crecer, y esto es un sistema de creación de dunas, y es un sistema de restauración de ecosistemas de dunas que es un ecosistema muy importante en una isla como Sal, que es una isla plana. Estamos diciendo que las dunas es una barrera natural contra las mareas altas y contra las tormentas, entonces es una herramienta bastante importante para mitigar los impactos del cambio climático. Y no solo esto, las tortugas para desovar necesitan dunas, es donde es su ecosistema, es su hábitat más natural. Por lo tanto, también es una forma de restaurar estas zonas en estas áreas protegidas. Como podéis ver, todo en el sur de la isla, donde se acumula más el turismo. Tenemos conservación de proyectos de conservación marina. Justo este año empezamos a trabajar con los tiburones. En la isla de Sal hay una zona que es súper importante para la reproducción del tiburón limón, que es una especie también en peligro de extinción, y que de hecho es una especie que es muy explotada por el sector turístico. La gente va a ver los tiburones. Esto es una zona de muy poca profundidad, donde tú puedes entrar fácilmente y el tiburón te pasea, ¿no?, alrededor de sus piernas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento de la población, medimos los individuos. Por cierto, esto tiene unos 50 centímetros, pero es un bebé, es un recién nacido, para que tengáis una idea. Entonces nosotros los cogemos con mucho cuidado, los medimos, hacemos un seguimiento biológico y les ponemos unas marcas que les llamamos espaguetis,
aquí la veis, para identificarlos. La idea es saber dónde van estos bichos una vez son más grandes. O sea, estamos hablando de que esta zona de reproducción de sal es importante a nivel de la isla, o es importante a nivel nacional, o incluso a nivel internacional. Y esto solo lo podemos saber si colocamos estos espaguetis, cuando son pequeños, y luego hacemos recaptura en otras zonas de la región. Utilizamos drones también para ver qué tenemos en el mar. Entonces aquí, por ejemplo, son dos zonas donde nosotros volamos el dron cada semana, haciendo diferentes transectos de diferentes distancias de la costa, hasta 400 metros de distancia de la costa. Hacemos transectos de algunos kilómetros y luego analizamos los vídeos en diferentes zonas. Aquí lo que veis, esta imagen es un zoom de este punto de aquí, donde en un fotograma del vídeo podemos ver dos tiburones, ves la forma, claramente tiburón, y justo al lado 3 tortugas que están, creo yo, descansando. Y aquí lo que veis es un vídeo de un ejemplo. Esto es el vuelo del dron y aquí ya veis un tiburón, otro tiburón, una tortuga por aquí, otra tortuga por aquí. A ver, esto claro, obviamente tienes que tener un poco de ojo para ver estas cosas, ¿no? Pero ahora veréis cuando se pare el vídeo, aquí tenéis tiburón, 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 tortuga, tiburón, tortuga, 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 aquí otro tiburón. Entonces, es una herramienta súper buena. Ahora estamos trabajando con la Universidad de Londres para hacer un software de inteligencia artificial donde nosotros metemos el vídeo y el software te detecta los tiburones y las tortugas y te manda la ubicación exacta donde se fue encontrado, ¿no? Entonces aquí, así lo que vamos a hacer es conocer un poco más la biodiversidad marina que hay en la costa. Trabajamos con los pescadores con la pesca artesanal. Aquí lo que veis es un grupo de pescadores artesanales que se juntaron voluntariamente o entraron a formar parte voluntariamente de un programa, un proyecto que llamamos Guardiões do Mar, que básicamente la traducción es Guardianes del Mar, donde son los mismos pescadores cuando salen a pescar con sus barcas los que vigilan pues, lo que se pasa en el mar, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es registran por ejemplo, si hay algún tipo de infracción marina, si hay alguien haciendo algún tipo de pesca ilegal, pero también registran si ven ballenas, delfines, tiburones, y esto es una forma que nosotros tenemos también de conocer lo que está pasando en la zona marina, que nosotros no tenemos acceso, nosotros no tenemos barcos, pero ellos salen todos los días, entonces los utilizamos a ellos. Lo mejor de esto es que como los estamos empoderando, les estamos dando una función, ellos se sienten parte de la solución. Y los pescadores normalmente siempre han sido señalados como el problema. La pesca artesanal siempre ha sido el problema, porque ellos son los cazadores de tortugas, porque ellos matan a los tiburones, porque ellos pescan, bla, 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 siempre. Y aquí lo que nosotros hacemos es decir, dejad de tonterías, vosotros vais a ser parte de la solución. Entonces, lo que hemos visto es que están muy animados y la verdad es que ha habido un cambio bastante grande en el comportamiento de las comunidades de pescadores artesanales, ¿no? Aquí veis un ejemplo solo de trabajo. Esto es la isla de sal y cada puntito de diferentes colores es un avistamiento, una observación de aves en rojo, de ballenas, de delfines, de tortugas en verde, de tiburones los puntos negros, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco la cantidad, ¿no? Creo que fue el periodo 2021, hasta 300 observaciones, que a nosotros después también nos ayuda a saber dónde está la distribución y la abundancia de especies marinas que, repito, que si no fuera por ellos nosotros no podríamos saber. Claro que, como trabajamos con los pescadores, trabajamos con las peixeras. Las peixeras son las mujeres, que no son las mujeres de los pescadores, son mujeres, generalmente, que lo que hacen es tratar el pescado cuando lo traen de la pesca. Entonces en Cabo Verde no hay lonjas, gracias. En Cabo Verde no hay lonjas, el sistema es simple, el pescador llega por la mañana, da el pescado a su peixera, ¿no? Ellos tienen unos acuerdos y ella vende el pescado, lo limpia, lo trata y lo vende, ¿no? Entonces trabajamos con ellas también, les ayudamos en su día a día, les ayudamos a que se formen asociaciones para que tengan más voz dentro de las comunidades.
que mejoren sus condiciones de trabajo. Aquí las podéis ver todas, ¿no? El proyecto este se llamaba, bueno, esto se incluyó, ¿no? Mujer de Mar, que es mujer de mar. Entonces las veis todas contentas con su uniforme, con sus cuchillos, etc., ¿no? Y tiene un impacto. Y al final lo que acabamos por hacer es trabajar con el receptor final del producto, del pescado, que son los consumidores y los restaurantes, ¿no? Entonces trabajamos con los pescadores, trabajamos con las vendedoras y trabajamos con la población en general, pues comunicando, por ejemplo, la legislación de pescas, pues los tamaños mínimos de los pescados comerciales. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de no sé cómo se llama en español, un grouper, una garopa, la llamamos en portugués, que es una especie que está realmente, cada vez hay menos, pero tiene un tamaño mínimo, que son 27 centímetros, tiene un tamaño mínimo que se puede de comercio, ¿no? Pero la gente no lo sabe. Entonces lo que hicimos fue distribuir este tipo de plantilla informativa, y colocamos también informaciones en las paradas de transporte público, para que la gente, ¿no?, por lo menos estuviera informada de cuáles son los tamaños mínimos y las épocas de veda de otras especies como las lagostas. Y bueno, luego obviamente trabajos de sensibilización, ¿no? Esto es una pared de un club deportivo de uno de los pueblos de Sal, que estaba casi destruida. Entonces lo que hicimos fue arreglarlo, y con un pintor local, diseñó, ¿no?, este mural, que básicamente dice: el futuro de la pesca está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, vemos aquí un poco lo que decíamos, ¿no? Ups. Y trabajamos con las comunidades. Uno de nuestros objetivos es mejorar las condiciones de las comunidades. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar a una comunidad y decir: ya no podéis pescar o ya no podéis comer tortugas, y ya está, y irnos y no hacer nada, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con ellas para que, a través de la conservación, las comunidades pequeñas, locales, se beneficien de la conservación. Entonces hacemos varios tipos de proyectos. Aquí os explico este programa, que es el programa Homestay, que básicamente lo que nuestra organización hizo fue identificar varias familias, varias señoras, ¿no?, familias, las cuales arreglamos, les apoyamos, ¿no?, financiamos reparaciones en sus casas, donde arreglaron cuartos muy rústicos, pero son cuartos en sus casas, cuartos con baños. Y lo que hacen es dar la bienvenida a voluntarios internacionales. Por lo tanto, por ejemplo, el año pasado tuvimos un grupo de 9 estudiantes de un máster de una universidad de Londres, que hicieron un curso de unas prácticas de campo, pero en vez de hacerlo en Inglaterra, fueron para Cabo Verde y se quedaron en las casas de estas señoras. Y esto obviamente da beneficio a la comunidad, porque ellos pagan una tasa por noche, comen con ellos. Entonces esto tiene dos cosas, ¿no? Tiene primero el beneficio económico para las familias, pero después también como internacionaliza un poco su forma de ver las cosas. Hay mucho intercambio y eso es muy beneficioso, en el sentido de que pues ven, ¿no?, que realmente la conservación de la biodiversidad es algo que es importante no solo en Cabo Verde, que no somos la ONG que decimos hay que hacer esto, sino que es una cosa que realmente importa a nivel mundial, ¿no? Aquí tenemos algunos voluntarios. Uno de los primeros, un portugués, que estuvo, y de hecho él estuvo en 2020, en 2022 o en 2021, él volvió de vacaciones a Cabo Verde y pasó unas noches en casa de esta señora, por su cuenta, ¿eh? A nosotros no nos dijo nada, un día apareció. Entonces, para que veáis, ¿no?, el impacto que tiene este tipo y son proyectos simples con mucho impacto. Programas de radio, educación en las escuelas, limpiezas, muchas limpiezas de playa, y no solo de playa, pero también de fondos marinos. Cada año organizamos limpiezas de fondos marinos con las asociaciones de pescadores. Por ejemplo, ahora es el 5 de febrero, es el Día Nacional del Pescador en Cabo Verde, y una de las asociaciones de pescadores organiza una limpieza subacuática. Entonces nosotros ahora estamos preparando todos los centros de buceo para que participen en esta limpieza, ¿no? Y cada vez los fondos están más limpios. Lo que pasa es que también es una forma bastante buena de sensibilizar a estas comunidades, ¿no? Os quedaríais parados de ver la cantidad de basura que llega a las playas
es basura del mar. La mayor parte de la basura no está producida en Cabo Verde, es basura que llega de la costa occidental de África o incluso de Europa, ¿no? De Europa. Y bueno, y ya para ir acabando, trabajamos, como ya os he dicho, trabajamos mucho con programas de voluntariados internacionales. Tenemos varios programas de voluntariado internacional donde gente de todas las edades viene a nuestra isla y aprende bueno, nos ayuda a trabajar bueno, nos ayuda el día a día en nuestros trabajos, ¿no? Aquí tenemos una voluntaria que creo que ella es de Estados Unidos, que vino de hecho 2 veces, y aquí lo que está haciendo está cogiendo una muestra de grasa uropigial de un individuo de rabijunco, el pájaro ese blanco que os decía, que veis la cola, ¿no? Y aquí veis también 2 americanas, de hecho, que vinieron durante la pandemia, no sé cómo llegaron a Cabo Verde, que están ayudando en uno de los cercados de incubación a nuestras técnicas de la asociación. Entonces nosotros realmente cada año recibimos muchos voluntarios, es algo que a la gente le gusta mucho y a nosotros nos ayuda mucho también para llevar a cabo nuestro trabajo. Y bueno, ya está. He hablado muy rápido, no tenía muchas diapositivas. Estos son un poco los principales financiadores que tenemos en la organización, ¿no? Y que tenemos desde Gobierno de Cabo Verde, fundaciones internacionales, empresas privadas, universidades. Estos son los RIU que también nos apoyan, que son resorts de turismo, fondos de embajadas, empresas locales, fundaciones, centros de buceo también y muchos más que no he puesto y que debería haber actualizado, pero no he tenido tiempo. Entonces, bueno, muy obrigado, como decimos en Cabo Verde, y nada, si tenéis alguna pregunta, pues Fantástico. adelante. ¿Qué hay que hacer para ser voluntario de la Agonia? ¿Comprar un billete? ¿Comprar un billete? Bueno, eso pues me imagino. Sí, a ver. Para ser voluntario, Sí. lo digo en general para todo el público, Sí, porque no es algo que puede interesar. Para ser voluntario, primero hay que ir a nuestra página web, que en ningún lugar la he puesto. Sí. No sé si está en la primera slide, lo voy a mirar. Lo primero que hay que hacer es ir a nuestra página web y mirar la información. Ahí podéis encontrar toda la información. Ahí está. Vale. Projectbiodiversity.org, muy pequeño, cámara, si puedes hacer un zoom por favor. Meterse en la página web y mirar la información y ahí está todo, ahí lo explicamos todo. Entonces a partir de ahí, pues nuevamente lo que haces es rellenas un formulario en la página web y nuestra coordinadora de voluntarios normalmente contesta, envía un email, contesta, explica, entonces ahí abrimos una conversación pues explicando qué quieres hacer, cuándo quieres hacerlo, dependiendo de la época del año puedes hacer una cosa u otra y también dependiendo del programa realmente puedes hacerlo o no, porque hay cosas, ya lo habéis visto en las fotos, estamos hablando de trabajos durillos. Hablamos de caminar, yo qué sé, 3-4 kilómetros al día, como mínimo en la playa, cada noche, durante la noche, durante el verano, en una zona muy tropical, eso quiere decir que durante el día es difícil descansar, entonces es muy cansado, tienes que ser gente con mucho ánimo, un buen estado físico y con ganas. Lo que sí que es verdad que hay, por ejemplo, hay mucha gente que viene de turismo a Cabo Verde y lo que hace es, en vez de venir aquí de voluntario, lo que hace es viene un día con nosotros. Pero sí, bueno, yo lo primero es entrar en la página web que está en inglés, español y portugués. Muy bien. Por lo que Gracias. en principio es accesible. Gracias.